Intuitivamente uno podría decir que hay cierto consenso en que Twitter es la red social más agresiva. La llaman el lugar más enojado de Internet. A mí siempre me impresionó que individuos muy cordiales en persona o en otras redes sociales en Twitter se transformen y se conviertan en perfectos energúmenos, en dragones que ante la más ligera discrepancia lanzan llamaradas de rencor. ¿Qué está pasando acá? Imaginemos por un minuto un intercambio de agresiones como las que son tan comunes en Twitter entre desconocidos, pero en un contacto cara a cara de dos personas que acaban de conocerse. Buen día, ¿tiene idea si falta mucho para que llegue el próximo tren? De seguro que tardará en llegar. Los trenes del Estado son pésimos, responde el otro. ¡Ah! Lávate la boca antes de criticar a los trenes públicos. No tenés ni idea de lo que significa sustentabilidad en el transporte. Das pena. Hacé un favor y retírate ya. No es que en el cara a cara no existan las escaladas, sí que las hay, pero no parecen tan frecuentes. Los enfrentamientos entre desconocidos en Twitter son constantes. ¿Qué está pasando acá? En este video trataremos de averiguarlo. Vamos a empezar reseñando las razones por las que el filósofo y youtuber Sam Harris cerró su cuenta de Twitter, que tenía más de 1 millón de seguidores. Espero que permita reflejar el malestar que esta red social despierta en muchas personas. Después vamos a reflexionar sobre algunos rasgos particulares de esta red social, apelando a varios artículos académicos y estudios empíricos que analizan la indignación moral que parece imperar en Twitter. No nos interesa reflexionar sobre este tema solo en relación a Twitter, sino preguntarnos si hay contextos o diseños comunicativos que favorezcan e incrementen la agresividad humana, y si este podría ser uno de ellos. Vamos a comparar Twitter con otras redes sociales y a ofrecer algunas herramientas para mejorar nuestra comunicación, dentro y fuera del universo virtual. También a partir de la experiencia negativa que la historiadora inglesa Helen Brooke Ross tuvo con Twitter. Hay más creadores de contenidos en otras redes sociales que están pensando en dejar Twitter. Javier Erzo, por ejemplo, un español que vive en China y tiene un canal de YouTube en el que divulga la cultura de ese país, escribió en Twitter el 17 de diciembre del 2022. Es posible que yo cierre esta cuenta, nada personal. Es solo que esta red social no me aporta cosas positivas. Vamos a tratar de examinar qué está pasando acá. En este video, publicado en inglés en su canal de YouTube, el filósofo Sam Harris dice que cerró su cuenta de Twitter porque se estaba volviendo una peor persona. Por un lado, observó que Twitter le mostraba lo peor de otros individuos, al punto, dice, en que empecé a sentir que tenía distorsionada mi percepción de la humanidad. Dice que es consciente de que esa no es la experiencia de muchos que comparten tiernos videos de animales o dan consejos de autoayuda. Estas personas probablemente solo reciban amor, dice, pero cuando se tocan temas controvertidos, la historia es distinta. En particular si uno no está enrolado en ninguna tribu. Me sentí muy identificada porque es lo que sucede en este canal y en mi cuenta de Twitter. Cuando uno no está enrolado en ninguna tribu, dice, recibe una enorme cantidad de odio y malentendidos por ambas partes. Algunos, dice, pueden sobrellevar esta situación porque nunca miran los comentarios que les dejan. Pero dice, no soy ese tipo de persona. Puedo ignorar los mensajes por un tiempo, pero no siempre. Había situaciones en las que se propuso clarificar a un seguidor algo que había comentado en un podcast, dice, pero miles de veces comprobó que era inútil. Aunque Harris entraba 2 veces por día a Twitter, eso implicaba para él leer docenas de mensajes irracionales. El problema no era todo el odio que le dirigían, sigue, sino todo el odio que él estaba empezando a sentir. Más que odio, era asco, desesperanza clara. Twitter me daba una imagen muy oscura de las personas. Y el hecho de saber que este era un sesgo, que se trataba de una distorsión, no fue suficiente para inocularlo contra sus efectos. Dice que también sabe que la impresión que los usuarios de Twitter tenían de él estaba distorsionada, con algunas excepciones. Y sabía que la impresión que él tenía de los usuarios de Twitter también estaba distorsionada. Algunos de ellos fueron mis amigos, dice. Cuenta Sam Harris que durante las últimas semanas que estuvo en Twitter ya no veía tanto hate, porque había bloqueado a muchísimas personas con el programa Megablock. Se puede bloquear al que tuiteó un comentario ofensivo y también a todos aquellos a los que les gustó el tweet. De un saque se eliminan todas las personas que comparten una opinión o un comentario despectivo. Así que cuenta que bloqueó a 50.000 personas juntas en la última semana que estuvo en Twitter. Sin embargo, dice, se preguntó cómo es que se convirtió en el tipo de ser humano que se la pasa bloqueando personas a las que les gustó un solo tweet que representa solo un momento en sus vidas, solo una de sus opiniones. Parecía que es esa mirada compasiva y vinculada a las personas con las que discrepamos la que la dinámica de Twitter contribuía a borrar.
Sam Harris se pregunta cómo es que empezó a ver a las personas como moral e intelectualmente irredimibles. ¿Cómo es que empezó a verse a sí mismo como alguien incapaz de comunicarse efectivamente con esas personas a propósito de cualquier tema? Además, lo que agrava las cosas, dice, es que vivimos en una sociedad en la que la mentira se divulga a gran escala y no nos dieron herramientas para el cambio tecnológico. No niega los aspectos positivos de Twitter, pero dice que lo convertía en peor persona y que esa es la principal razón por la que cerró la cuenta. Además agrega que como es un tipo disperso, Twitter distraía su atención de cosas importantes como leer buenos libros, escribir, disfrutar de su familia, trabajar en su podcast. Ahora que cerró la cuenta, advierte que fue un verdadero desperdicio pasar tanto tiempo en esta red social. Sí, los mensajes agresivos son los que se retuitean más. Un estudio de Yuan y colegas del 2022 mostró que aunque los tweets agresivos eran una pequeña parte de los tweets generales sobre el cambio climático, eran más probables que los tweets agresivos fueran retuiteados. Nada sorprendente, ¿no? Los tweets agresivos de los políticos recibieron la mayor cantidad de retweets y los medios de comunicación amplificaron la agresión. El estudio empleó un método computacional e identificó 951 cuentas influyentes de 7.250.000 tweets sobre el cambio climático enviados entre el 2019 y el 2020. Un ejemplo de tantos fue el de Bernie Sanders cuando tuiteó, cito, «Donald Trump cree que el cambio climático es una broma. Donald Trump es un idiota». No solo eso, los tweets que expresan enojo funcionan mejor que los que expresan cualquier otra emoción. Por eso existe el término indignación de Twitter. En el 2013, investigadores de la Universidad de Beijing, en China, trataron de averiguar qué tipo de emociones eran más virales. Rastrearon 70 millones de mensajes de usuarios de Weibo, que es el Twitter chino. Los mensajes asociados con la tristeza o el disgusto, como era de esperar, no se difundieron muy bien. Los mensajes alegres funcionaron un poco mejor, pero aún así no funcionaron tan bien como la ira, que se propagó mucho más rápido. Ese estudio ya tiene sus años, es del 2013. Pero ¿qué pasa ahora desde que en octubre pasado Elon Musk compró Twitter? Antes los insultos contra los estadounidenses negros aparecían en Twitter un promedio de 1.282 veces al día. Después de que el multimillonario se convirtió en propietario de Twitter, saltó a 3.876 veces al día. Antes de que Musk comprara Twitter, los insultos contra los gays aparecían en Twitter 2.506 veces al día en promedio. Posteriormente, su uso se elevó a 3.974 veces al día. Las publicaciones antisemitas se dispararon más del 61% en las 2 semanas posteriores a que Musk adquirió el sitio. Estos hallazgos corresponden al Center for Countering Digital Hate Anti-Defamation League y otros grupos que estudian las plataformas en línea. No vamos a echarle la culpa a Elon Musk de que Twitter sea la red social más agresiva, pero desde que la compró, los mensajes agresivos parecen haberse incrementado. También volvieron a Twitter las cuentas del fundamentalista Estado Islámico. Musk negó que las agresiones se hayan incrementado durante su gestión y presentó un gráfico con tendencia a la baja, pero no dio detalles de cómo se estaban midiendo esos mensajes. Otro estudio del 2021 realizado por Brady, Crockett y colegas de la Universidad de Yale mostró que cuanto más me gusta y retweets obtiene una expresión de indignación moral, más posibilidades hay de que esa persona envíe mensajes de ese tipo en el futuro. El estudio también mostró que la indignación moral es más frecuente en usuarios ideológicamente extremistas, independientemente de la ideología política de la que se trate. La indignación moral es una emoción poderosa con importantes consecuencias para la sociedad. Motiva el castigo de las transgresiones morales, promueve la cooperación social y estimula la acción colectiva para el cambio social. Analizaron 12 millones de tweets de 7.300 usuarios. Molly Crockett, coautora del estudio, señaló que dado que la indignación moral juega un papel crucial en el cambio social y político, debemos ser conscientes de que las empresas tecnológicas, a través del diseño de sus plataformas, tienen la capacidad de influir en el éxito o el fracaso de los movimientos colectivos, y agregó que su estudio muestra que las plataformas de redes sociales no solo reflejan lo que está sucediendo en la sociedad, también crean incentivos que cambian la forma en que los usuarios reaccionan frente a los eventos políticos a lo largo del tiempo. Un estudio de Stevens y colegas del 2021 mostró que los usuarios de Twitter son más propensos a indignarse cuando hace frío o demasiado calor. También encontró que los tweets de enojo eran más frecuentes los lunes y menos frecuentes los fines de semana. Los investigadores escribieron que dado que la ira se propaga en Internet más rápido que cualquier otra emoción, los hallazgos tienen amplias implicaciones, especialmente en tiempos de cambio climático.
El estudio involucró 74 millones de publicaciones de Twitter en inglés realizadas entre el 2015 y el 2017 en Nueva Gales del Sur. La temperatura afecta nuestro ritmo cardíaco, la cantidad de oxígeno que llega a nuestro cerebro, la regulación hormonal, incluida la testosterona, y nuestra capacidad para dormir. En algunas personas, esto a su vez afecta los niveles de agresión física. ¿Por qué se comparten más mensajes de indignación moral? En realidad los problemas suelen dar más que hablar que los momentos de felicidad. En ese sentido, no tendría nada de extraño que los mensajes iracundos se difundan más. De todos modos, cabe preguntarse si no contribuye a reforzar la ira el hecho de que los tweets tienen una cantidad muy limitada de caracteres, son muy breves y en poco espacio muchos buscan dar un golpe emocional fuerte. En realidad, esto se podría reproducir en condiciones experimentales. Buscar que desconocidos que no están en contacto cara a cara debatan y que el auditorio se incline en favor de uno o de otro. Por otra parte, antes de la existencia de Internet, las personas solían comunicarse con un círculo pequeño de amistades y familiares, que con frecuencia tenían una cosmovisión parecida a la propia. En cambio, ahora todos parecemos periodistas, y no nos leen solo quienes piensan parecido, sino personas que tienen una visión diametralmente opuesta. Y estas personas a menudo reaccionan con ira o con burla, y creen que solo una mala persona podría pensar así. También podemos preguntarnos si Twitter, por sus rasgos de brevedad y necesidad de contundencia en poco espacio, vuelve a las personas iracundas, o si las personas iracundas simplemente se expresan más en Twitter. El psicólogo Ryan Martin de la Universidad de Wisconsin publicó un estudio en el que encontró que las personas que habían despotricado en Internet no solo eran más irritables que la persona promedio, sino que también experimentaban más consecuencias vinculadas a la ira fuera de Internet, con un promedio de una pelea física y 2 verbales al mes. No está claro si publicar comentarios feroces te hace más agresivo, pero Martin cree que cuanto más te desahogues a través de las redes sociales, más probable es que utilices estilos de expresión negativa en otras áreas de tu vida y viceversa. Nuestro yo digital y el de la vida real pueden alimentarse mutuamente. Una diferencia entre Facebook y Twitter es que Facebook en principio es para los amigos y Twitter para personas con las que se comparten intereses comunes e información. Por eso en Facebook hay amigos y en Twitter seguidores. Este tipo de relación, que se establece de acuerdo al funcionamiento de cada red social, también puede aliviar o exacerbar los estados emocionales negativos. Así como la ira parece ser la emoción predominante en Twitter, la que provoca más refuerzos positivos en forma de retweets, me gusta y comentarios, la envidia parecería ser la emoción predominante en Facebook. Un estudio publicado en febrero del 2015 en Computers in Human Behavior encuestó a 736 estudiantes universitarios y descubrió que cuando Facebook provocaba envidia, alimentaban los síntomas de depresión. Pero esto dependía en gran medida de cómo interactúa una persona con sus contactos. Si los usuarios inician sesión buscando conexión social y apoyo y luego sienten que lo han recibido, la sensación de bienestar se incrementa. Quizás esto no sea tan frecuente en Twitter porque allí no es tan común tener amigos como en Facebook. Investigadores de la Universidad de Michigan y de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, rastrearon los hábitos de 173 estudiantes a lo largo del tiempo y descubrieron que el uso pasivo de Facebook, por ejemplo, navegar buscando noticias, reducía el bienestar al aumentar los sentimientos de envidia. El uso activo, como publicar y comentar, no tuvo ese efecto, según los 2 estudios publicados en abril del 2015 en el Journal of Experimental Psychology. También encontraron que si la persona que mostraba un momento de felicidad en Facebook era un amigo o alguien que se conocía bien, predominaban las emociones positivas y no la envidia. Los amigos cercanos también pueden inspirar envidia. Pero los investigadores descubrieron que este tipo de envidia tendía a ser benigna y guiada por la empatía. Los investigadores concluían diciendo que es posible controlar cómo te hace sentir Facebook. Si alguien tiende a compararse con los demás o siente envidia fácilmente, podría considerar la posibilidad de limitar el tiempo que pasa en Facebook o hacer un esfuerzo consciente para usarlo de manera activa en lugar de pasiva, interactuar en lugar de simplemente leer. De manera anónima sentada en un transporte público, cualquier persona con un celular tiene hoy el poder de intimidar, insultar, humillar y menospreciar. Algunas personas son canceladas en Twitter,
a menudo por minucias, y pueden perder su trabajo o su reputación. Es difícil saber si hay más enojo o más desahogo público. El último informe de emociones globales de Gallup se basa en 151.000 entrevistas con personas en 140 países. Desde que comenzó a realizarse en el 2016, el informe encontró que la cantidad de encuestados que se sintieron enojados aumentó un 22%. Más allá de esto, en la era de Internet, la capacidad de contagio emocional de la ira aumentó. Hasta hace poco tiempo, al menos en ciertas culturas, mostrar ira era un signo de beligerancia o de falta de autocontrol racional. La historiadora Bárbara Rosenwein sostiene que la ira hoy se secularizó y generalizó. Pareciera que la ira de todos es virtuosa. Sea cual sea la causa que apoyes, dice, expresar indignación ahora puede hacerte sentir valiente y noble y es una forma de superioridad moral. ¿Pero es necesariamente productiva? Para controlar estos instintos animales que están asociados con la amígdala del cerebro, nuestra corteza orbitofrontal proporciona contexto, mientras que nuestros lóbulos prefrontales monitorean y regulan nuestras emociones. Pero este esquema puede estar desregulado, a veces a través de la herencia genética, pero también con el aprendizaje que genera el medio ambiente, una familia iracunda o un manejo incontrolado de las emociones. ¿Qué peso tiene en la frecuencia de las agresiones de Twitter el hecho de que muchas cuentas sean anónimas, lo que permite a quienes están detrás de ellas ocultar su identidad y evitar eventuales represalias? Twitter es diferente del correo electrónico porque retuitear no depende de relaciones sociales preexistentes, es algo que a menudo ocurre entre extraños, por lo que en este aspecto Twitter puede parecerse más a los medios informativos tradicionales. En su libro La República, Platón cuenta el mito del anillo de Giges, un pastor que encontró un anillo de oro que lo volvía invisible. Giges lo usó para seducir a la reina y con ayuda de ella matar al rey para apoderarse del reino. Glaucón, el hermano de Platón, se vale de esta historia para sugerir que todas las personas por naturaleza son injustas y si fueran invisibles como Giges con el anillo, no temerían ser castigadas y no tendrían problema en perjudicar a los demás. ¿Existe un respaldo científico para esto que afirma Glaucón? Por un lado, hay copiosa evidencia científica que da cuenta del rol importante que tiene la cooperación en la supervivencia de gran cantidad de animales, incluido el ser humano. Por ejemplo, en todos los trabajos que recopiló Robert Rivers al proponer la teoría del altruismo recíproco, en los trabajos de Paul Bloom sobre los impulsos cooperativos de los bebés y niños muy pequeños, pero también hay evidencia de nuestros impulsos antisociales. En 1976, el psicólogo Ed Diener dio a 1.300 niños la oportunidad de robar dulces y dinero, mientras hacían truco o trato en Halloween. Robaron significativamente más cuando no se conocía su identidad. También robaron más cuando estaban en grupos en lugar de robar solos. Esto podría sugerir que el anonimato juega un papel en las redes sociales y particularmente en Twitter. Un tuit malinterpretado es retuiteado con desaprobación, se vuelve viral y en cuestión de días el tuitero original es un paria, recibe amenazas y pierde su trabajo. De modo que, escudados en el anonimato, muchos usuarios tienen menos escrúpulos a la hora de expresarse y como además suelen dirigirse a desconocidos, los frenos de la cortesía se diluyen aún más. Pero también es cierto que incluso usar nuestras identidades reales hace poco para frenar el troleo. O los insultos también, o los ataques ad hominem a alguien que no se conoce. Los psicólogos llaman a este tipo de comportamiento desagradable en la web el efecto de desinhibición en línea. El término fue acuñado por el profesor de psicología de la Universidad de Rider, John Suller, cuya investigación refiere a los entornos en línea que permiten que las personas amables digan cosas no tan amables. ¿Descargar la ira en Twitter o donde sea genera un alivio? Es muy común oír que se responda afirmativamente a esta pregunta. Sin embargo, no hay evidencia de esto. Uno de los mitos populares más difundidos sostiene que exteriorizar la ira es mejor que reprimirla. En El malestar en la cultura, Freud afirma que la ira reprimida se acumula como el vapor de una olla a presión y puede provocar una agresividad desenfrenada o trastornos psicológicos como la histeria. Para Freud es necesario amortiguar la presión de los sentimientos negativos verbalizándolos en el contexto de una terapia. La misma idea está presente en películas como Locos de Ira, en la que Jack Nicholson interpreta a un psicólogo que le recomienda a su paciente que se descargue arrojando palos de golf. Este mito está presente por doquier en la cultura. Investigaciones científicas desarrolladas durante más de 40 años sugieren en cambio que la hipótesis de la catarsis, que significa descarga, es errónea. Diversos estudios de los psicólogos Bushman, Baumeister, Stack, Lewis y Tabris, entre otros, encontraron que exteriorizar la ira directamente hacia otra persona
o indirectamente a través de un objeto, aumenta la agresividad. En uno de estos estudios, después de ser insultadas, las personas debían clavar clavos. Quienes desarrollaron esta acción no solo no disminuyeron su ira frente al agresor, sino que la incrementaron. Patterson encontró que el fútbol americano, que supuestamente favorece la catarsis, en realidad genera un aumento de la agresividad. También hay estudios que revelan que videojuegos como el Manhunt incrementan la belicosidad tanto en el laboratorio como en el mundo real. Si alguien no se enoja, es poco probable que gritarle disminuya la ira. Hay formas más productivas de gestionar la ira. Hablar sobre el problema con alguien podría ayudar a procesarlo. Descalificar, denunciar o gritar pueden no ser particularmente productivos. Si la ira no va a ninguna parte, simplemente se esparce. Así es como un lugar como Twitter, que al principio parecía hospitalario para chatear con extraños, se está volviendo más inhóspito para las personas sin piel dura. Una encuesta de Civility in America del 2013 encontró que el 70% de 1.000 personas encuestadas piensan que la incivilidad aumentó a niveles de crisis. El 34% de los participantes encuestados culpó a Twitter. Otra persona que cerró su cuenta de Twitter por el hate es la historiadora inglesa Helen Pluck-Ross. 9 meses después abrió otra cuenta y ahora hay periodos en los que está en Twitter y otros en los que no entra a su cuenta. Escribió 2 artículos para reflexionar sobre este tema. En uno de ellos valora las ventajas que le encuentra a Twitter, que permite compartir intereses de nicho, es decir, intereses particulares que no necesariamente ella comparte con sus colegas académicos, que por su brevedad obligue a ser conciso y que esté centrado en el texto y no en las fotos. Pero al mismo tiempo dice que por ser mamíferos sociales nos cuesta mucho ignorar los mensajes de los haters. Nos acordamos más de los difamadores abusivos que de la gente educada, escribe. Y si bien admira a los que pueden contenerse y ni siquiera leer los comentarios agresivos, dice que no es su caso. Acá en mi blog dice, no tengo que revolcarme en el fango de Twitter, sino que puedo sentarme aquí tranquilamente contigo, tomándome mi tiempo para exponer mis pensamientos sin ser molestada por los que se indignan, los que no se dan cuenta de nada, los quisquillosos, los tergiversadores, los abusivos, los locos, los analfabetos y esas extrañas personas que piensan que puede que no me haya dado cuenta de que estoy gorda y les gustaría hacérmelo saber, dice. Es una pena que Twitter no haya estado a la altura de su promesa inicial de ser una forma de encontrar y comunicarse con un amplio abanico de personas, sino que se haya visto tan subvertido por trolls abusivos. Pero parece que esto era inevitable, dada la forma en que funciona la naturaleza humana y las agrupaciones sociales. No hay una alternativa que ofrezca el mismo alcance y si lo hubiera, es casi seguro que seguiría el mismo camino. En definitiva, Twitter es malo para mí, dice, y probablemente para la mayoría de la gente, pero abandonarlo también es malo para cualquiera que quiera hacer lo que yo hago y comprometerse de verdad con el discurso popular. Mi salud mental, dice, mejoró sin duda en los 9 meses que estuve alejada de Twitter. Para quienes tengan problemas con esta red social, propone minimizar su uso y escribir en los blogs, abandonar Twitter cada tanto, utilizar Twitter solo cuando estemos de buen ánimo, hacer un uso prolífico de la función del bloqueo, restablecer y cumplir la norma estricta de no responder a personas abusivas o deshonestas, desconectarnos cuando sintamos que nos tomamos como personales cosas que deberíamos ignorar. Cuando hablamos cara a cara con alguien, matizamos lo que decimos con sonrisas y gestos, que en sociolingüística son conocidos como matizadores. Los emoticones de Internet tratan de sustituir los gestos presenciales y lo hacen a menudo con cierta eficacia. También al observar la reacción del otro, en el cara a cara, suavizamos cualquier cosa inapropiada que podamos estar diciendo. En Internet no tenemos esas señales no verbales, pero en el cara a cara hay innumerables gestos faciales que los emoticones no captan. Todo lo que se dice en Internet parece más lacónico. Más aún, si en función de lo breve que tiene que ser un mensaje, como es el caso de Twitter, se economizan emoticones y expresiones que matizan lo dicho, como por ejemplo, a mi modo de ver, quizás, puede ser, y otras por el estilo. Insisto en que el imperativo de decir mucho en un espacio reducido quizás sea uno de los elementos cardinales que convierta a Twitter en la red social más agresiva. También al observar la reacción del otro en el cara a cara suavizamos cualquier cosa que podamos estar diciendo que sea inapropiada. En Internet no tenemos esas señales no verbales. Otro punto digno de ser destacado en Twitter es que entre seguidores y seguidos hay una relación asimétrica. Twitter prácticamente es la única red social en la que es posible interactuar directamente con personas de estatus elevado y, llegado el caso, tratar de corroer ese estatus. No hay muchos ámbitos en los que, por ejemplo, un ciudadano pueda decir o criticar algo directamente a un político, que podría no leerlo o leerlo y responder.
No hay muchos ámbitos en los que el ciudadano pueda descargar su ira contra quienes gestionan las políticas públicas. Twitter tiene muchos elementos positivos como red social. Permite informarse rápido sobre nuestros intereses particulares. Es también una fuente inagotable de humor espontáneo, popular, cuando algunas situaciones absurdas se convierten en tendencia y todos aportan su grano de comicidad. No creo que sea un buen ámbito para debatir ideas en función del escaso espacio que admiten los comentarios. Pero además de ofrecer muchas interacciones positivas, Twitter tiene esta otra cara belicosa que en parte parece incrementarse por el modo en que está diseñada la plataforma, que admite mensajes escuetos y también porque lamentablemente muchísimas personas no aprendieron a discrepar en forma racional y respetuosa sin ser esclavos de sus emociones. Esto se debería enseñar en el colegio. Cómo evitar las falacias lógicas, cómo centrarse en el tema y evitar los ataques personales, incluso los más sutiles. Cómo usar el denominado principio de caridad, que demanda que las declaraciones del interlocutor sean interpretadas como racionales en su mejor luz y en caso de disputa se considere su interpretación más sólida y no la más absurda o endeble. Las agresiones no son privativas de Twitter, pero por algunos rasgos de esta red social, la brevedad de los mensajes, el anonimato, las relaciones asimétricas de seguidores y seguidos y otras tantas características que mencionamos, la estructura de Twitter parecería potenciarlas. Al menos antes de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, Twitter usaba un algoritmo para detectar publicaciones que parecieran agresivas y pedía a los usuarios que fueran más considerados mediante un cartel que decía «¿Quiero revisar esto antes de tuitear?». Y lo que mostró un estudio de Matthew Katsaros de la Facultad de Derecho de Yale fue que de 100 tweets en los que se pedía a los usuarios que reconsideraran el mensaje, 22 mensajes eran revisados y terminaban siendo más amables. Otros estudios compilados por Dan Ariely en su libro Predeciblemente Irracional muestran también que cuando a las personas se les recuerda la existencia de una norma moral, es más probable que la respeten. El diseño de las redes sociales debería ayudar a promover la calidad conversacional y capacitar a los usuarios para que sean conscientes de las formas en que el diseño de la tecnología puede influir en la información que ven y en la manera en que reaccionan al informarse. Es triste que tantas personas valiosas hayan dejado Twitter, probablemente huyendo del hate. Sócrates decía que lidiando con Jantipa, su esposa de mal carácter, se entrenaba para enfrentar a los hombres. Twitter es nuestra Jantipa. ¡Ah, qué video tan lamentable, señora! No tiene idea de cómo funciona Twitter. Lávese la boca, da pena, haga un favor, retírese ya.